parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Bueno, muy buenas noches, estudiantes de este módulo de Economía. Profesora, muy buenas noches. Muy buena noche, profe, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Nos acompaña nuevamente la doctora María Lucía y estamos muy contentos de que ella nos siga acompañando en este módulo porque vamos a ir introduciendo la parte financiera a la economía, que es tan fundamental, porque finalmente cuando hablamos de macroeconomía, como ustedes lo recordarán, estamos hablando de mediciones y las mediciones requieren cifras. Hay una frase de Enrique Lopera en su libro Memos Gerenciales que dice que las cifras matan las emociones. Yo en alguna discusión le aporté lo siguiente, le dije, las cifras aterrizan las emociones, porque si las matan, ¿para qué las usamos? Sí. Ahí sí, los matemáticos financieros y los contadores y todos aquellos que manejan ese mundo tan fascinante no tendrían mucho oficio. Bueno, muy bien, bienvenidos. Arrancamos hace 8 días con revisar la historia, la evolución de la economía. Esto con la finalidad esencial de centrarnos, ubicarnos en torno a qué ha sido la economía y qué ha significado en la evolución del mundo, desde lo social, desde lo cultural, lo que implica en las relaciones entre los seres humanos y entre las naciones. Y desde esa perspectiva hablamos de la micro y de la macroeconomía y de algunos actores que en las distintas épocas nos han proporcionado teorías, postulados que han enriquecido el evolucionar del mundo. La economía se reconoce como la primera ciencia administrativa, la primera ciencia empresarial, y a partir de ellas todas las demás ciencias se han generado y se han creado. Por lo tanto, es muy importante acopiar todos estos conceptos para poder llegar a conclusiones importantes respecto para dónde va el país y cómo nuestras empresas pueden intervenir de manera positiva en el desarrollo de nuestra nación y por supuesto del mundo. Bien, quedamos en el abordar del mercantilismo y dada la densidad de lo que habíamos manejado hasta ese momento, que tenía que ver con la evolución hasta el año 1600 después de Cristo, y que arrancó de contemplar 400, casi 500 años antes de Cristo, desde Jenofonte, Aristóteles y los demás actores que revisamos, incluso los de la época religiosa como Santo Tomás de Aquino. Llegamos entonces después de este recorrido al mercantilismo. Y vamos a hablar un poco del mercantilismo, pero antes de eso tenemos varias invitaciones. La primera, foro. ¿Hay alguna? Todavía no se ha reportado nadie. ¿Hay alguna pregunta que vayamos a hacer? Pues yo quiero retomar las preguntas pasadas, porque como le vamos a dar continuidad a esta parte histórica, sería muy importante para nosotros revisar esos dos cuestionamientos, de los cuales además recibimos muy poca retroalimentación. Les quiero animar para que para que participen por favor en el foro y hagamos dinámica esta interacción entre ustedes y nosotros. Aquí no lo sabemos todo y no hay preguntas que no tengan lugar. Todas las preguntas y todas las intervenciones son muy valiosas para el foro, son muy valiosas para esta sección. Así que adelante con toda libertad, intervengan porque necesitamos sus intervenciones, ¿de acuerdo? La pregunta que hacíamos era ¿qué opinaban respecto a esta definición? Economía, ciencia de la escasez, frente a las otras definiciones que se han ido manejando durante estos contenidos, ¿sí? Usando como parámetro, voy a devolverme un poquito aquí en el material y vamos a enfocarlo en la primera definición a la que acudimos, que apoyados en Javier Jiménez, este es un español que desarrolló una teoría muy importante en torno a la economía, nos dice que
es la economía, y la palabra economía la define a partir de dos términos: oikos, casa, y nemo, que es administrar la casa. Desde ahí, y él va a ir a otra definición que aquí podemos observar, y dice: la economía es una ciencia social que estudia las decisiones que toman las personas al enfrentarse con problemas de escasez. Listo, entonces estas dos definiciones nos sirven de apertura y de parámetro para establecer si en realidad puede ser la economía una ciencia de la escasez. Primera pregunta del foro, y dejemos solo esa, y en el transcurrir y de acuerdo con las respuestas voy a formular otra que sé que les va a servir muchísimo, porque nos va a invitar a reflexionar y va a hacer que este foro se dinamice muchísimo. Muy bien, entonces revisamos este material. Fue muy importante hablar de la microeconomía y de sus actores, familias, empresas y gobierno, y hablar de la macroeconomía. Bueno, en esta microeconomía les recuerdo el diagrama de flujo circular, que se da entre dos entes protagonistas de los factores económicos: las empresas y las familias. Ellas van a desarrollar dos tipos de mercados que interactúan de manera permanente: el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. El mercado de bienes y servicios es una relación de compra y venta. Las familias gastan para comprar y las empresas invierten para vender y obtienen a cambio esos unos ingresos. Este gasto se ve representado en los beneficios que generan los intercambios de bienes y servicios vendidos por los bienes y servicios comprados o adquiridos por las familias. Pero igual son las familias las que proporcionan el trabajo, las que son dueñas de la tierra o son las que poseen el capital de trabajo, y son las que lo aportan a las empresas como factores de producción. Sus ingresos, a mayor ingreso, pues mayor aporte productivo, mayores factores de producción, mejores salarios, mejores rentas y mayores beneficios implícitos en los productos en términos de calidad, también de precio y también de servicio. Eso el marketing lo revisan muy bien en otros de los módulos que ustedes están viendo, en cualquiera de las dos áreas, en el marketing agrícola o en el mercadeo como tal. Bien, entonces no olviden estos dos factores que son bien importantes a tener en cuenta, y hoy tenemos pregunta de Saber Pro que deben diligenciar en sus formatos de teleclase, y también tenemos foro, y el foro nos va a permitir que esas preguntas tomen utilidad. Macroeconomía. La macroeconomía implica a las naciones y las relaciones entre las naciones. Está hablando de medir diversas variables que inciden en el bienestar, y esta palabra es muy importante: bienestar de toda una sociedad. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Entonces aquí es donde decíamos que las cifras aterrizan las emociones. Y aquí es donde tenemos que entender que una nación no lo tiene todo y tiene que trabajar con las limitaciones y las capacidades que tiene. Igual que una familia. En una familia también hay limitaciones y también hay capacidades. En una persona que trabaja hay limitaciones y hay capacidades. Ojalá uno tuviese libertad para hacer todo lo que uno quisiera, ¿no? Pero siempre tiene que escoger. Eso se llama decidir. Por eso los países deciden, las familias también deciden. Muy bien, vamos a mirar esos factores. Voy a seguir avanzando para que este recorrido rápido nos permita ubicarnos. En 1300 años después de toda esta teoría aparece la teoría escolástica, en la cual nosotros hicimos suficiente énfasis en la semana pasada, y aquí hablamos de unos actores que están sometiendo la razón a la fe. Y entonces la fe empieza a intervenir de manera relevante sobre la política de las naciones. Y vamos a encontrar actores como Alberto Magno, que hablaba de condenar el monopolio. Hoy el monopolio no es tan evidente como se presentaba en aquellas épocas, pues eran grandes empresas que se ofrecían como único oferente frente a muchos demandantes. Mercados cerrados, muy difíciles de acceder. Hoy el monopolio se disfraza en algo que ustedes han oído seguramente de manera muy regular, que es la fusión.
Las compañías se fusionan, unas adquieren a otras y hacen unos ejercicios financieros grandísimos para eso. Además necesitan el permiso de los gobiernos en casi todas las naciones del mundo para hacerlo. Eso promueve incluso malas prácticas, porque algunos no se fusionan, sino que de manera un poco soterrada, un poco camuflada, perdónenme la expresión, se unen para poder sacar provecho de las decisiones que toman en un mercado o en un sector específico. Por ejemplo, el cartel de los pañales, el cartel del papel higiénico, el cartel de los medicamentos. Han habido una serie de empresas y de sectores, y no voy a mencionar de manera específica ninguna porque ustedes lo conocen, y si no, ya les invité a leer los periódicos, es muy importante que lean las secciones económicas, han existido y se han demostrado y han sufrido sanciones. Y los tenemos en todos los sectores. Esas prácticas van en contra del libre mercado, donde se promulga que la libre competencia reduzca los precios, que en favor del consumidor los precios tienden hacia abajo y no hacia arriba. Pues la preocupación de las empresas será cuánto más cobrar, la preocupación de los consumidores será en cuánto menos adquirir. ¿Sí? Entonces en esa relación puede haber desigualdad porque quien tenga el poder, quien tenga la capacidad de negociación más fuerte, pues va a terminar dominando el mercado. Hay movimientos consumeristas que hoy evitan que esa manipulación se dé, pero digamos que esta es una inspiración de Alberto Magno y estamos hablando de 1193. Estamos hablando de varios siglos atrás. Él expuso también una teoría muy importante de el valor, y esta sería una teoría que Marx y otros autores tomarían para hacer referencia a cómo evoluciona la economía en el mundo. Tanto Santo Tomás de Aquino fue quizás el más importante de esta época escolástica. Santo Tomás reafirmó la teoría aristotélica del valor respecto a la doble medida de los bienes. Él habló del valor de uso y del valor de cambio, de dos cosas fundamentales en la economía. Mire de qué época, desde 1225. Él habla de que el Estado debe regular la propiedad privada y la distribución de frutos. Esto es parte del repaso de lo que vimos hace 8 días, para que nos vayamos ambientando. Si voy muy rápido me excusan, pero en su teleclase está ya incluido y está subido este material. ¿Listo? Entonces aquí vamos apreciando los aportes de este valioso autor, escritor de la economía, y ahora sí entramos al mercantilismo. El mercantilismo es una palabra medio vulgarizada hoy, porque cuando uno habla de mercantilismo está hablando de la preocupación de un sector de la sociedad por sacar provecho del intercambio comercial. Y realmente se presentó como tal, pero fue un marco de una época. Uno creería que hoy no debería existir mercantilismo. Sin embargo, queridos estudiantes, comparen ustedes, y queridas estudiantes, comparen ustedes si esa época, y esto es lo que vamos a sacar de provecho de esta síntesis y de este recorrido histórico, hoy se da o no se da. Y si se da, ¿será por pura casualidad? Vayamos reflexionando. Muy importante que nos vayan aportando en el foro. Muy importante. Muchas gracias. El mercantilismo se puede entender como un conjunto de ideas políticas o ideas económicas que se desarrollan durante los siglos XVI y siglo XVII, 1600 años después de Cristo. Mire que entre años y entre siglos no es que cambie mucho. La economía va a necesitar grandes postulados para rotular cambios importantes como este del mercantilismo. Pero ¿qué ha pasado entre el siglo XVI y el siglo XVII? Recordemos por el lado de la administración de empresas, me voy a meter al campo al profesor Manuel, que para esa época estamos hablando de producción masiva. Y eso va a tener que ver todo con esto. Producción masiva, y si hablamos de marketing, después hablaremos de distribución masiva. Y después hablaremos de la época de las ventas, no de la venta de hoy, sino de la época de las ventas mercantilistas. Entonces, todo esto va a estar articulado y va a estar encajado como una respuesta de unos sectores de la sociedad en frente a otra parte de la sociedad, que es la población, las comunidades.
Los mercantilistas, ¿qué creían? Ellos creían que la riqueza en el mundo era fija, que simplemente cambiaba de dueño. Y estaba representada por la cantidad de metales preciosos y de materiales semipreciosos que cada uno tuviese. O sea que en la medida en que uno más acumulara, más rico era. Bueno, mucha gente sigue pensando igual, ¿no? Entonces muchos se llenan de casas o de carros y creen que son ricos. Y lo único que tienen son activos improductivos. Y cuando los activos son improductivos, lo que hacen es desgastarlos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y lo vamos a entender desde la matemática financiera. Eso va a ser fabuloso. Pero vayamos aquí aterrizando cosas. Eso se creía en los siglos, ¿qué? 16 y 17. Muy bien. Pero al creer esto, la idea lo llevó a tomar medidas proteccionistas. Pues sí, no podían perder lo que habían acumulado. Y esas medidas tendían a evitar que la riqueza saliera de su país. Entonces se acumulaba en su país. Y el país tendría más plata o menos plata dependiendo de cuánto oro tuviese, por ejemplo. Si nos acordamos, hace no muchos años, los países medían su Producto Interno Bruto y su riqueza por el oro que tuviese acumulado. Que tuvieran en el banco. Ya parece que oro no hay mucho. Vamos a ver, hay otras riquezas, pero se acumulan. En el comercio exterior se va a significar una parte muy importante del desarrollo de las naciones, porque se va a implicar que a través de una balanza comercial positiva, que implica exportar más de lo que se importa, esta sea la clave para obtener poder y riqueza. Si yo exporto más de lo que importo, tiendo a ser una nación rica. Pero si al contrario, y ahí les hago una observación para que analicen, no quiero decir pregunta porque no lo quiero abatir a ustedes de preguntas, pero vayamos reflexionando respecto a esto. ¿Nuestro país será un país con tendencia de riqueza o de pobreza en estos términos? ¿Somos más exportadores o somos más importadores? ¿Ustedes qué creen? Después les voy a dar cifras y les voy a mostrar la realidad, pero ¿qué creen? Porque eso va a determinar en esa época el poder y la riqueza de una nación. Aquí está la significación de la balanza en esta gráfica, donde tenemos que a mayores importaciones, aumento de exportaciones. Aquí, por ejemplo, las exportaciones pesan más, si ustedes lo ven aquí, que las importaciones. Y al pesar más, estamos hablando de un Estado fuerte, pero también estamos hablando de proteccionismo, nacionalismo económico. Evitar que las importaciones un día se hagan mayores que las exportaciones. Entonces, por ejemplo, si una nación produce arroz, pues es ilógico que si es buen productor de arroz, importe arroz. Si produce café, es ilógico que importe café. Si tiene petróleo, por ejemplo, y está considerada como una de las de mayor producción de petróleo, pues es ilógico que importe petróleo. Pero, ¿qué pasará en el mundo y en las naciones? ¿Qué puede estar pasando cuando esas tasas aumentan de tal manera que terminan siendo las importaciones en los productos que más se generan, que más se obtienen de una nación, mayores a las exportaciones? Eso es parte de la reflexión. No sé cómo irá ese foro, mi doctora Marilucía. ¿Ya está entrando la gente? Ay, sí, están comenzando, pero digamos, todavía no aportando al foro, sino saludando y reportando algunos problemas con la señal. Bueno, si ven alguna cosa complicada de entender, pregunten y aquí no hay problema para repetir, ¿de acuerdo? Estamos interactuando. Exijan claridad, muchachos, que aquí estamos para eso. ¿Qué autores destacados encontramos como mercantilistas? Mira, aquí hay unos actores altamente significativos. Está Jean-Baptiste Colbert, entre 1619 y 1683. Este fue el creador de la contabilidad, nada menos que creador de la contabilidad. ¿Sí? De la contabilidad que hoy usamos, aunque las normas NIF han cambiado un poco esa contabilidad que manejamos hoy, pero él fue el creador de los conceptos contables y recurrió a la interacción entre el gobierno para apoyar y promover y proteger la industria francesa.
Esa es su iniciativa, proteger la industria francesa. Entonces, para eso debían crear un sistema único de mediciones y de registros, de intercambio, porque tal vez les pasaba lo que a nosotros nos pasaba en la época de la chicha. ¿Ustedes saben por qué existe la cerveza? Porque la cerveza se puede vender por botellas, la chicha no se podía vender por botellas. Entonces, a la postre, cuando le iban a cobrar un impuesto a la señora que vendía chicha, no sabían cuánto había vendido. Ella decía un mollo, su merced, y resulta que podían ser 2 o 3, o un mollo chiquito o un mollo muy grande, y eso no tenía un estándar para poder cobrar ese impuesto. Desde esta época, 1619 a 1683, Jean Baptiste acudió a esos factores para proteger, desde el gobierno a la nación. Eso implicó políticas que básicamente estaban dadas para frenar las importaciones, donde eran conscientes de la importancia de la ciencia, y él organizó las academias científicas en torno a este evolucionar económico. Es decir, la economía adquiere un matiz y una condición de ciencia desde esa época. Porque claro, la interacción de tantas variables como la socioeconómica, la cultural y todas estas exigían que se hiciera de esa manera. Bien, otro actor importante de esta época lo tenemos ubicarnos acá en el señor Thomas Moon. Thomas Moon, 571-1641, aportó como mercantilista el crecimiento de la riqueza nacional desde vender más de lo que compraba el resto de los países. En misma línea, exportar más que importar. Definiendo la idea de importar mercancías de Asia pagando con oro y obtener ganancias revendiendo luego esos bienes en Europa. Entonces, él le aportó algo más a esto, que fue pagar con oro y de comprar a Asia, porque en Asia conseguía artículos y productos con menor costo, y revenderlos, esos mismos, a otros países, a otros países de Europa. O sea que ya no habló de transformación, sino que habló de comprar transformado para revender lo que conocemos hoy como la comercialización. Sí. La comercialización. Nuestro amigo Thomas Moon. Y él se dice que tuvo la certeza de que la industria nacional como clave tendría que ser una industria que se desarrollara más que el resto del mundo a partir de esas comercializaciones. Por eso hay países, hay naciones que hoy no producen mucho, pero que revenden muchos productos. O producen en otros países y venden a través de sus representaciones a otras naciones con grandes márgenes de utilidad. Bien, pues estos son algunos de los mercantilistas que son obligados en términos de conocerse, debemos estudiarlos. Y vamos a colocar unas lecturas que ya están en la guía. Yo subo la guía esta noche, les presento excusas porque no lo hice, pero ya esta noche la van a tener lista, donde están las lecturas para que ustedes por favor acudan a ellas. Muchas gracias. Bien, aquí tenemos otros actores importantes como Wieland, y este actor, William Petty, 1623 a 1687, digamos que fue uno de los primeros pensadores en trabajar sobre la medición de las variables económicas. Su interés se basó en dos cosas: problemas prácticos que surgían de la economía de esa época, y se destacó por los aportes importantes a la teoría del dinero y del valor. Es que la teoría del dinero y el valor va a encontrar muchísima relevancia cuando el dinero de cada nación es distinto. Y cuando el factor de medición de ese dinero también tiene un origen distinto. Y conjugar eso en estándares universales va a exigir unos mediadores matemáticos. Y es lo que nosotros vamos a tener que aprender a hacer: medir cómo un dinero se relaciona con otro, cómo una nación se puede relacionar con otra a partir del valor de su dinero. Aunque sus estudios los realizó utilizando métodos muy burdos y no muy analíticos, se le reconoce como el intento de medición, y sus aportes fueron muy importantes a esta teoría. Claro, sus principios no van a ser los que hoy encontramos,
sus cálculos no están revestidos de la capacidad que hoy tienen los manejos financieros y las conversiones de moneda y todo lo demás, ni de la agilidad con que hoy contamos a través de los sistemas y la informática que de manera automática hace operaciones inmensas. En aquella época todavía se hacía con abaco. Estamos hablando ahora de Bernard Manville, y Bernard en su obra Zumbido ¿de qué? Colmenas. De colmenas, Zumbido de colmenas o Pícaros honrados, esto es bien duro, expone la idea de un círculo que en Europa hace referencia al agiotismo. Eso es sacar provecho de los créditos, de la financiación, es decir, cobrar por facilitar dinero en las operaciones financieras. Este componente va a ser muy agresivo en el mundo. Se le conoció también más tarde como la mano invisible, así lo llamó Adam Smith, lo vamos a ver como otro de los actores importantes en la economía, quizás el padre de la economía moderna, y un factor social que vino a redundar en un decrecimiento y en grandes depresiones del mundo, la intervención del valor del dinero en torno a la financiación. Encontramos a Richard Cantillon. Yo tengo que anotar que entre estos actores hay muchos otros, quizás algunos no considerados en esta evolución, pero igual de importantes o más importantes. En la medida en que los descubran, también háganos llegar sus aportes y nosotros los estaremos evaluando y socializando con todo el grupo. Este actor va a hacer grandes reflexiones sobre la naturaleza del intercambio en general. Para este autor, el dinero no representa el valor real de la riqueza de una nación, y la tierra sí es la verdadera fuente de esta riqueza. Él argumentó que la tierra, como lo dice aquí en su material, ahí lo pueden observar, generaba el salario del agricultor, los márgenes del comerciante, la renta, la tierra generaba todo. Y ciertamente es el origen de los productos. Ya vimos en la parte final de la sección pasada que tenemos 3 sectores económicos que yo me atreví a resaltarles para poder entender estos postulados. El sector primario o sector extractor de la economía, que hace referencia a ese sector agrícola, donde también está el sector pecuario, donde también está el sector ganadero y donde también está el sector de pesca, y el sector minero. Estos subsectores del sector extractor son los generadores para este autor, para Richard Cantillon, de la riqueza en todas las instancias. Y si lo observamos realmente, sí, en el origen, y siendo este el insumo y la base de la mayoría de productos conocidos como bienes, en la contemplación de los productos siempre vamos a hablar de 2 cosas. Vamos a hablar de bienes y de servicios. En esta contemplación, dada como bienes, encontramos que los bienes tienen como base los productos extraíbles, todos. No hay uno que no tenga un insumo extraíble. Desde ese origen, desde esa apreciación, este postulado resulta bastante lógico. Tenemos una apreciación, perfecto, sí. Doctora. Jesús Andrés Villada nos escribe y nos dice que si los tratados de libre comercio afectan o benefician a un Estado mercantilista. Qué buena pregunta. ¿Me repite el nombre del estudiante? Jesús Andrés Villada. Jesús Andrés, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta súper pertinente, aunque contestarla en la extensión de la pregunta, de lo que implica la pregunta, pues nos llevaría a abordar muchísimos otros temas, pero voy a tratar de ser simple con la respuesta. Indudablemente, los tratados de libre comercio se forjan sobre la base de una negociación, en donde si yo soy fuerte en la producción de algo, negocio con quien hago el tratado para que mi fortaleza le beneficie, no sacar provecho de ella.
Es decir, bajo mis precios en términos de márgenes hasta donde más pueda, para que en el tratado otros productos que se implican desde la otra orilla, desde la otra nación, tengan el mismo tratamiento para mi nación. Por ejemplo, si yo produzco arroz y la nación con la que estoy haciendo el tratado produce petróleo, pues el petróleo me lo va a vender con muy buenas condiciones y yo le voy a vender el arroz con muy buenas condiciones. En esa medida nos vamos a beneficiar juntos. ¿Sí? Esos son los tratados de libre comercio. Son medidas que tienden a debilitar un poco la rigurosidad de la fortaleza productiva de la nación, ese proteccionismo del cual veníamos hablando, para beneficiar otras naciones, pero también para sacar beneficio de ellas en las relaciones de intercambio. Los tratados de libre comercio son muy importantes y necesarios, pero también son muy riesgosos en la medida en que no se saque el mejor provecho de ellos y se exponga a la nación, se exponga el patrimonio de una nación en términos de producción. Este amigo habló del trueque, por ejemplo. El trueque hace parte de esos intercambios. Habló de la secuencia entre el valor y la producción. Habló del valor del mercado. Habló de la circulación monetaria, del crédito, de los cambios y de las causas de los tipos de interés. Habló del comercio exterior y de la banca. O sea que es un actor realmente profundo y muy importante en la economía, con el cual nos vamos a encontrar en varias de las cosas que vamos a estar tratando. Entre otros actores está el señor David Hume, y él quiero destacar el estudio psicológico del pensamiento económico del hombre. Él se centró más en el gasto y en la manera como el hombre invierte y adquiere bienes. Recordemos que la sociedad para esta época va a adquirir un carácter consumerista, y es que va a querer también apropiarse de muchas cosas para mostrar que tiene poder. Y eso la hace consumerista. Ese consumismo, ese consumerismo de bienes también provocaría en una época posterior, hacia los años 1800, una de las grandes depresiones del mundo. Revisemos ese material, revisemos estos conceptos que hasta aquí hemos encontrado, donde la economía mercantilista marcó una pauta importante en el desarrollo de la ciencia económica. Pues fue tanto la implicación de la economía sobre las sociedades y sobre los países en el mundo, que fue necesario que se profundizara desde lo científico sobre el tratamiento de la economía, y los grandes premios Nobel del mundo fueron premios Nobel de Economía, por sus postulados y sus apreciaciones que transformaron el mundo. Pues aquí estamos hablando de 1700 después de Cristo. Y aquí va a aparecer en 1723 a que se le conocería y se le reconoce mejor hoy como el padre de la economía y del liberalismo económico, defensor del mercado, el señor Adam Smith. Tengo el honor de presentárselos para quienes no lo conocen. Seguramente lo han oído en muchas de sus apreciaciones. A él se le va a identificar con la división del trabajo, aunque dice Marx que el trabajo nació dividido, pero él lo catalogó como tal y le dio esa dimensión. Hablamos de dos épocas muy importantes. La primera época de 1750 hasta 1840, con la Revolución Industrial, y la segunda de 1880 hasta 1914. Trabajó consecuencias como la producción en serie, el desarrollo del capitalismo, la aparición de las grandes empresas, las grandes industrias y los intercambios desiguales. Cuando hablamos de las grandes industrias, de las grandes empresas, empezamos a hablar de las nacionales, multinacionales y hoy transnacionales. Claro, también está haciendo furor una división en que hablamos de las compañías latinoamericanas, para el caso de nuestro país, y se han creado varias. Eso a raíz de unos tratados, como los del Pacto Andino, etcétera. Muy bien. Mi profe, David Alejandro Vargas nos pregunta que ya actualmente se habla de la moneda digital, entonces entiendo que su pregunta es cómo se relaciona el mercantilismo con la moneda digital, porque solo nos dice que se habla de la moneda digital. Sí, la moneda digital
digamos que no tiene una relación mercantilista, porque recordemos que la relación mercantilista tiene su fundamento en los bienes agrícolas y en la explotación del valor a partir de la extracción y el valor agregado para los productos extraíbles. La moneda virtual es eso, es donde varias personas se unen, colocan unos recursos y estos recursos que colocan empiezan a adquirir valor en la medida en que están ahí presentes, y ese valor se vuelve especulativo porque no tiene un soporte real, pero que en cualquier momento puede cambiar porque finalmente es un valor de especulación. Sobre eso también hablaremos en su momento, pero digamos que no hace alusión a esa época ni nace en esa época, es de la época actual y es muy cercano mejor al desarrollo tecnológico del mundo en lo que llamamos las TICs o las comunicaciones teleinformadas. Bueno, este es el trabajo que hizo el señor Adam Smith y estos son algunas de las cosas que vamos a tener que estudiar en torno a sus aportes. La fisiocracia. ¿De qué se trata la fisiocracia? Pues este tiene un origen etimológico en la fisiocracia. Está basado en que podemos establecer que la palabra se produce del griego y está conformada por 3 componentes griegos. El vocablo physis, que es equivalente a naturaleza. El sustantivo kratos, que puede traducirse como poder, y el sufijo la, que es sinónimo de acción o de cualidad. Entonces aquí estamos hablando naturaleza, poder, ¿sí? Y acción del poder natural. La fisiocracia fue una escuela francesa que presentó sus ideas durante un periodo relativamente corto, fue entre 1750 y 1780, y pues hizo carrera porque algunas naciones creen que esta es la panacea económica del mundo. El origen de esta denominación y de esta escuela fue la importancia que le dieron a la tierra y a la agricultura. Como vemos, en eso se sustentó el mercantilismo, y aquí estamos saliendo del mercantilismo hacia las teorías de Adam Smith, que va a ser un protector del ser humano, de los seres humanos. Se nos agota el tiempo, muchachos, hemos hecho un recorrido importante, este material queda en sus guías y en su teleclase, por favor, para que lo estudiemos, y con Francis terminábamos acá el recorrido para poder hablar de la época actual. Estamos hablando ya de 1900, 1700 y 1900, luego de los aportes de Adam Smith, y hasta 1900 vamos a singularizar con el marginalismo. Sobre eso tendremos pie para iniciar nuestra próxima sección. Este recorrido histórico que nos es tan útil. Voy a dejarles un material para leer los 10 principios de la economía. Voy a enviarles ese material, por favor, entren a hacer la lectura. Estos 10 principios son fundamentales para la próxima clase. Mi querida doctora, muchísimas gracias. Profe, fue un placer haberlo acompañado. Ya tenemos varios participantes de foro, así que vamos a entrar a estudiarlos y a darles respuesta. Muchas gracias a todos.